¿Y el modelo de inversiones? ¿Creáis una SPV, una SL por cada proyecto? No tiene correlación entre el apartamento turístico y la presión de vivienda. ¿Quieres estas oportunidades o esta oportunidad? ¿Generas una sociedad? Dinos así cifras, oye, pues para levantar, no sé, 2 millones, 5 millones, 10 millones. Eso, ese 5%, no haya una doble tributación, si podemos ir al 15% de impuestos a sociedades mejor que si vamos al 23 o 25%. Hoy os quería presentar a José. Nos conocimos hace poco, pero ya estamos ahí viendo cómo colaborar. Gracias a Alfonso Zumárraga. ¿Dónde estás tú? Yo voy mencionándoos porque así os termináis de conocer. Alfonso fue quien me trajo al mundo startup, para que lo sepáis. Compañero mío del cole, en nuestro colegio, parece que bueno, pues hay gente que quiere trabajos normales, pero hay gente que no, que quiere emprender, que quiere mejorar y se ha convertido en un sitio, en una cuna de talento bueno y entre muchos hemos hecho cosas muy guays, ¿vale? Y una de las cosas fue fundar lo que ahora es Demium Startups, que él la fundó con Jorge y un día me llamó y me dijo, oye, vente a tomar una horchata a la Liana y te cuento una historia. Total, que me la contó y ahí empezó todo con entrenarme. Ahora él está en White Investing con José y con Juan Carlos, que para mí son un referente, bueno, a nivel nacional en realidad, porque ya estáis en cifras gigantes, ahora nos contarás, gigantes para nosotros por lo menos. Bueno, luego te vas a Miami y dices, joder, tío, lo que aquí es grande, allí es increíble, ¿no? Pero bueno, me gustaría que nos contaras un poco de dónde vienes, ¿no? De dónde viene White Investing, pero primero de dónde viene José, ¿vale? Que un poco tu trayectoria así rápido para ubicarnos. Vale, pues mi trayectoria personal, ingeniero de formación. Empecé trabajando de ingeniero hasta el año 2008, que me incorporé a la banca, y desde el año 2008 hasta el año 2014 tuve la suerte de no tener que sufrir la crisis, estaba en el otro lado gestionándola, y a partir del 2015 pues conocí a Juan Carlos. Bueno, ya nos conocíamos hace unos años, pero un día me trajo una operación encima de la mesa y decidimos ponerla en marcha. Juan Carlos sí que la sufrió la crisis, ¿eh? Tú eres de los que se merecen estar en el Hall de la Fama. Tú no viviste la crisis de la perspectiva de inversor ni de banca, pero te comiste... ¿En qué departamento estabas? Pues empecé estando en el departamento de desarrollo de suelo. Venía de una empresa de ingeniería y me ficharon para gestionar los desarrollos inmobiliarios de un banco. Eso fuera febrero de 2008 y en abril de 2008 pues empezó la fiesta. Durante los primeros 6 meses, pues más o menos intentamos seguir haciendo aquello, pero después del verano pues ya empezamos a transformarnos, ¿no? A valorar, a comprar activos, a identificar y después a desinvertirlos. Para que veáis lo heavy que fue, ahora la promoción que estamos comprando de chalets, o que espero que se ejecute la compra, nunca hay que pensar que lo vas a hacer hasta que no esté todo hecho, pero esto es un concurso de una empresa que quebró porque teniendo todo vendido, la gente fue, ya con las reservas pagadas, fue al banco y no les dieron las hipotecas. Y casi daba igual la nómina que tuvieras, la posición que tuvieras, que no te daban las hipotecas. ¿Y qué pasó con las promotoras, Juan Carlos? Tuvieron que devolver el capital y ahí fue cuando los concursos empezaron a producirse. ¿Tú qué viviste ese comienzo? ¿Cómo viste la recuperación? ¿Cuándo viste así un poco la luz al final del túnel? Nosotros empezamos a ver que volvía a reactivarse el sector 2014, 2015, cuando empezaron a aparecer nuevos jugadores en la partida. Empezaron a llegar algunos fondos de inversión o algún capital extranjero, que la realidad es que venía a España y lo que se encontraba era cosas que nosotros pues de alguna manera lo teníamos muy manoseado. Ellos veían oportunidades fantásticas, pues activos a precios que desde su punto de vista eran muy apetecibles y que permitían desarrollar proyectos con rentabilidad. Los primeros proyectos, yo recuerdo proyectos en los que el problema era poner el pricing del activo. Es decir, tú comparabas tu producto en venta con el entorno y veías que lo que se estaba vendiendo de segunda mano o de lo que fuera era barato y con esos valores no había rentabilidad, pero en cambio esta gente lo que hizo fue llevar el precio de los activos al valor de mercado adecuado para que generase rentabilidad y el mercado respondió. Un ejemplo muy bueno es el hotel en el que nos encontramos, que lo gestiona Suite Hoteles, que Luis y Sergio no están ahora mismo con nosotros aquí, pero muy buenos amigos, también miembros del club, y que aquí, no sé dónde estás, pero
bueno, Grupo Pineda, que aquí tenemos a quien representa, ellos intermediaron con el Sareb y con los compradores, que son también buenos amigos. Por suerte te vas encontrando con gente y te vas haciendo amigos y dices, ostras, es que al final, en uno de nuestros eventos en el restaurante Nova Conca, de repente en una mesa estaban los de Suite Hoteles, que gestionaban el hotel de los propietarios y no se conocían. O sea, se conocían a través de un familiar, pero no ellos directamente. ¿Y cómo viste tú esto cuando estaba todo encharcado abajo, que nos contabas antes, ¿no? Dices, oye, inmuebles con grandes problemas que de repente le das una vuelta y lo sacas muy barato, pero porque tienes que solucionar esos problemas. Que es un poco lo que tú estás comentando de esta gente, ¿no? Que venía con otros modelos. Con otros modelos, con otra visión, con una visión más, sobre todo con mucha innovación y cambiando el paradigma de desarrollo inmobiliario. Las operaciones dejaron de medirse por margen y empezaron a medirse por capital invertido y rentabilidad sobre capital invertido. Hubo una transformación y una profesionalización del mercado. A cash on cash, ¿no? Muy bien. ¿Y cómo empieza White Investing? ¿Cuál fue esa transición entre banca y empiezas a ser inversor? Bueno, pues esto es tú tienes siempre la vocación, ¿no?, de querer desarrollar un proyecto y un día aparece un proyecto encima de la mesa, ¿no? Un proyecto que pues Juan Carlos y yo llevábamos mucho tiempo en contacto y él identificó una oportunidad y la pone encima de la mesa. Y ocurre un poco lo mismo, ¿no? Era un activo que estaba en nuestro ámbito y vimos que era muy interesante desarrollarlo. Ese fue el primer proyecto del año 2016. En el año 2017 pusimos en marcha 2 proyectos y en el año 18 pusimos 12, que es donde de alguna manera dimos el salto cualitativo y de crecimiento. Y la forma de enfocarlo siempre ha sido desde un modelo de negocio que pretendía aprender de lo que estaban haciendo otros players en el sector y transponerlo a la zona. ¿Cuál fue la diferencia? Porque en ese caso tu socio Juan Carlos venía de haber sufrido la crisis, ¿no? Con un modelo también de tipo promotora, gestor de inversiones y tal. ¿Cuáles fueron los cambios en el modelo que os animaron a unos años después de decir, venga, vamos a volver a hacerlo? Porque podríais haber dicho, ostras, ya sufrimos antes, ¿no?, en la anterior crisis. Bueno, yo creo que esto va en el ADN de las personas. Quiero decir, el que una vez tienes metido, en el caso de Juan Carlos, tienes metido el ADN empresarial y emprendedor, volver atrás es muy difícil. Y en mi caso sí que había un cambio de paradigma, sí que había un cambio de mentalidad. O sea, y aquí aparece pues una transformación a nivel de resistencia a la frustración, de gestionar problemas diarios, de no depender de una compañía, sino depender de la tuya, y es un proceso de transformación personal intenso. Vale, háblanos un poco White Investing. ¿Cuánta gente sois? ¿Qué modelo tenéis detrás? Ahora vamos a ir a hablar de la estructura de riesgo, de los economics y tal, ¿no? Pero vamos por partes. ¿Qué es White Investing? White Investing se la reconoce en el mercado como una promotora inmobiliaria, pero realmente es una gestora de capital privado que desarrolla producto inmobiliario. Nosotros en cada uno de los proyectos invertimos y acompañamos a los inversores y lo que ofrecemos a los inversores es rentabilidad. Nuestro cambio de modelo o nuestra ventaja competitiva es que lo que hemos hecho ha sido transformar el modelo inmobiliario en un modelo financiero. O sea, de manera que esto, que parece muy simple, pero tiene muchas connotaciones en el desarrollo de proyectos. ¿Quién es tu cliente? No es para el que desarrollas el proyecto, tu cliente es el inversor que te acompaña. Y eso hace pues que determinados proyectos que para un promotor serían inviables, para nosotros sí que lo son, porque funcionamos con parámetros financieros de rentabilidad, de manera que si tú das lo que has prometido, el proyecto es bueno. Y te debes a un cliente diferente, o sea que el producto o el desarrollo inmobiliario se convierte en un mal necesario. Tú al final lo que ofreces es una rentabilidad o una inversión. Además, cuando se entiende una promotora tradicional, dices, no, pues yo promuevo el suelo, hago una preventa de los inmuebles en residencial y asumo el riesgo real de la financiación y de la inversión. Pero en vuestro caso funcionáis un poco diferente, buscáis el operador, porque no solo hacéis residencial, ¿no? Buscáis el mandato de un fondo, que puede ser potencial comprador o que ya es comprador, ¿no? Sí, pero todo esto es objeto del modelo de negocio. Nosotros, ¿qué sabíamos hacer cuando empezamos? Producto residencial. ¿Qué ocurre en el año 2018? Que después han pasado muchas cosas y todo eso ha cambiado. Pero en el año 2018 lo que empezábamos a ver es una madurez del sector,
empezábamos a ver que los ritmos de venta ya no eran los mismos, de manera que el inversor percibía el proyecto inmobiliario otra vez con riesgo, con lo que tu capacidad de captación de capital bajaba. Entonces tenías que buscar el mecanismo para ofrecer el producto que el inversor cogiese. Y aquí este producto lo encontramos a través del producto de inversión, incorporando un operador, dejando de vender el retail para empezar a vender producto inmobiliario completo, edificio completo, por rentabilidad, por yield. Y de ahí nos hemos ido transformando y hoy por hoy el residencial sigue estando, pesa en nuestra cartera en torno al 30%, el resto es producto de inversión. ¿Cómo metéis un operador en residencial? ¿Porque hacéis build to rent? No, bueno, no siempre. Nosotros, en cuanto a estrategias, tenemos una estrategia living, que estamos desarrollando residencias de estudiantes, estamos desarrollando co-livings, flex, BTR o senior living. BTR? BTR es producto en alquiler para familias, que desde hace un año es un producto que está sufriendo muchísimo por la nueva ley de la vivienda. Entonces, la transformación de ese proyecto es el flex living, que es lo que permite, en vez de regularte por la ley de la vivienda, regularte por Código Civil. Vale, y seguís con otros modelos, que hacéis residencia de ancianos, hacéis oficinas. Tenemos un vertical de health y ahí tenemos residencias de ancianos y residencias de mentales, y después hospitality, que desarrollamos apartamentos turísticos o hoteles. Y después tenemos un gran cajón desastre que intentamos ser creativos con cualquier operación que nos llega. Ahora estamos estudiando un proyecto potente de Life Science, pues estamos ahí. Muy bien. ¿Y el modelo de inversiones? ¿Creáis una SPV, una SL por cada proyecto? Correcto. El inversor deposita su capital, entra a equity, ¿no? Capital social. Correcto. Perfecto. Y de ahí hacéis la inversión. Correcto. ¿Qué rentabilidades estáis más o menos consiguiendo según qué proyectos? Vamos a ver, al inversor intentamos ofrecerle rentabilidades por encima del 20% anual, tires por encima del 20%. Después, el retorno de la inversión, el multiplicador, depende del tiempo del proyecto y del riesgo asociado. Nos movemos entre un 35% y un 50%, en función de si estamos en 18 meses o en 24 o 30 meses. Es ahí donde, básicamente, y luego se desinvierte y si quieren invierten en otro vehículo. No, en este momento el mecanismo es, entra el equity, se desarrolla el proyecto, se distribuye el dividendo, se devuelve el capital y el inversor decide. La evolución del modelo, todo este proceso, cuando tienes un proyecto, es complejo. Cuando tienes 20 proyectos, es complejísimo. O sea, cada vez tienes que estar levantando capital, presentando operaciones, el trabajo comercial es muy intenso. Entonces, hoy por hoy, este año, concretamente, estamos evolucionando a generar estructuras de capital superiores, pues estructuras de equity con mandatos de inversión. O sea, para tener la disponibilidad continua, para cuando salga el proyecto no tener que levantar el capital cada vez, si no te desfondas. Correcto. Porque tardas también unos meses en levantar el capital, todos los compromisos. Y cuesta mucho alinear el desarrollo inmobiliario estás muy al pairo de lo que ocurra en el mundo. O sea, la inversión el inversor suele ser un perfil conservador, muy influenciable por el miedo, entonces cualquier circunstancia que se produce en cualquier momento puede afectar el desarrollo de un proyecto. Entonces la idea es elevarlo a una estructura superior. Además, cuando ya tienes una estructura central que tienes que mantener, como tardes meses entre proyecto y proyecto, se te comen todos los márgenes que has podido obtener, ¿no? Correcto. Y la caja. La estructura es una estructura pesada, somos 35 personas. Que es talento de alto nivel. No estamos hablando de... Exacto, estamos hablando de que uno de los axiomas de nuestra empresa es el talento. Tener al mejor en el puesto adecuado. ¿Y cómo habéis estructurado el talento por departamentos? Para quien no sepa cómo se estructura una gestora, porque claro, no es solamente una promotora, es más que eso, ¿no? ¿Cómo habéis estructurado los departamentos para que todo fluya correctamente? Con el modelo de cadena de valor. O sea, lo que intentamos es, el modelo inmobiliario pasa desde la inversión, la identificación del activo, la parte de operaciones, de desarrollo operativo, construcción, y por encima o al final, capital markets, que lo que hace es desinvertir o estructurar financieramente los proyectos. Y todo esto con una estructura transversal más tradicional de promotora, pues con legal, con administración,
con marketing, con todo ese tipo de servicios. Y cuando hablas de construcción es control, o sea, project management, porque vosotros no tenéis una constructora como tal. Nunca. El servicio de construcción es un servicio siempre externalizado, fundamentalmente en algún momento lo valoramos. Tener una constructora, sobre todo, es un aspecto sustancial en el riesgo, pero te afecta mucho en el CIRBE. O sea, las estructuras de construcción tienen mucho apalancamiento y eso te penaliza mucho a la hora de poder desarrollar otro tipo de proyectos. Y aunque fuera una sociedad aparte... y después no hay margen. Demasiado operativo. Al final, en la construcción, las constructoras que hoy por hoy pueden ofrecer competitivas tienen que tener una estructura de personal o de un centro de compras, una orientación, y nosotros no somos eficientes ahí. Nuestra estructura de costes es una estructura de costes cara. Los proyectos tienen que ser muy rentables para podernos retribuir y la construcción la consideramos un outsourcing. No, está muy bien porque muchísimos emprendedores lo que hacen es intentar capturar toda la cadena de valor y al final yo aprendí de uno de los CEOs de ASICS, CEO de España, que es uno de mis mentores, luego hablaremos de mentores, que me decía que el mejor empresario es el que sabe renunciar a las mejores oportunidades. Y aquí parece como que todo te desfocaliza, oportunidad, oportunidad, y lo vas cogiendo. ¿Cómo seleccionáis si es una oportunidad buena? No digo a nivel de inversión, digo a nivel de negocio. De, oye, ampliamos una empresa nueva o una línea de negocio nueva. ¿Cuándo decís que no a esas cosas? Con la constructora me ha quedado claro. Vale. En cuanto al asset class, intentamos ser innovadores, intentar estar en los assets futuros. O sea, los assets maduros no son nuestros. Assets que la rentabilidad que no sea alta, o que no tenga un margen importante, no son para nosotros. Después, la ubicación de los activos es fundamental. Una buena ubicación es garantía de éxito. Y por último, siempre el coste del producto a adquirir. O sea, tiene que haber una oportunidad inmobiliaria. ¿Y esto cómo se consigue? Habitualmente compramos problemas. O sea, pocas veces somos capaces de ir a comprar un solar en primera línea de playa, este me gusta, me lo llevo. No hay margen. O sea, buscamos el problema, lo resolvemos, le damos valor y a partir de ahí pues desarrollamos el proyecto. El arte de resolver problemas, pero no quiere decir que tengáis incertidumbre. Antes lo hablábamos en la comida, que no es lo mismo problemas que certidumbre, ¿no? Correcto. O incertidumbre. ¿Cómo mitigáis esa incertidumbre con una buena due diligence? Fundamental, que nos apoyamos en los mejores profesionales que podemos, siempre con externos, siempre con especialistas, no escatimamos en inversión, en análisis, con la intención de el mejor dinero invertido es el dinero en análisis. Es barato, o sea, sale barato cuando estás invirtiendo en análisis. Te puedes equivocar, pero no te mata. Cuando te equivocas en activo, te mata. Me ha encantado lo que dices de los asesores, porque Henry Ford decía que era el hombre más inteligente del mundo, y cuando le decían, pero si usted sale ahí de medio del campo, decía, sí, pero tengo al mejor talento a mi alrededor, cuando tengo una consulta legal, llamo al abogado, cuando tengo de ingeniería, llamo al mejor ingeniero, y tengo los mejores del mundo. ¿Cómo buscáis ese talento y esos asesores que os ayudan? Más allá de que me digas lo obvio de, no, es que ya estamos aquí en la industria mucho tiempo. No, nosotros intentamos, primero con relaciones de largo plazo, o sea, al final todas las estrategias, tenemos asesores de confianza, que al final que confiamos en ellos y que ellos se sienten reconocidos trabajando con nosotros. Al final nuestra estrategia siempre ha sido muy de partnership. O sea, nunca... Bueno, nuestro crecimiento siempre está apoyado en alianzas y los proveedores pocas veces los tratamos como proveedores. Los tratamos como parte del proyecto y del proceso. Nunca discutimos honorarios, no discutimos el valor, al final lo que buscamos es el objetivo común. Sí, una cosa es esto de discutir honorarios, que aquí hay alguno que nos ha ayudado a conseguir propiedades y nosotros nunca hemos discutido, oye, ¿nos gusta el deal o no nos gusta el deal? Claro. Pero yo no te voy a rascar una comisión de inmobiliaria, incluso, oye, si me consigues algo mejor te la subo. ¿Por qué no, no? Claro. Y si alineamos tu objetivo con el mío, también. Quiero decir, al final, este país, esto ocurre a veces, ¿no? Que nos preocupamos mucho de lo que gana el otro. O sea, entonces, sí. A mí... Ahora que estáis yendo a Miami, habéis visto el modelo ese de... Claro, es un modelo muy de win-win. Claro.
Vamos a hablar de 2 temas más, fiscalidad básica, ¿vale? Para un poco las operaciones, que tengo algunas preguntas que hacerte. Y Pero no luego, es un examen. ¿eh? No es un examen. Son preguntas, son inquietudes. Antes estaba hablando con Juan Carlos, digo, a ver, yo como si soy el más tonto de la clase, yo pregunto siempre, porque es como se aprende. Y luego quiero hablar de seguridad o de certidumbre jurídica, si te parece. Perfecto. Porque ahora estamos aquí sufriendo unas cuantas cosas que es interesante hablar. Fiscalidad, cuando os vais a una inversión de 3 años, Sí. que tú montas una SL, que tú tienes los 2 primeros años, tienes la bonificación que pagas solo el 15%, cuando pasas al año 3, pagas el 23 o el 25 y ya está, ¿no? Correcto. O intentáis llegar al año 2, ¿eso lo tenéis muy en cuenta? Porque al final es un 10% de diferencia. Te cuento, lo tenemos en cuenta, estructuramos los negocios para tener esa upside de rentabilidad, pero no lo vendemos. O sea, si después llegado el momento, no ha cambiado nada, el proyecto lo permite, las circunstancias lo permiten, la rentabilidad lo permite, lo hacemos. Pero no apoyamos el negocio en eso. O sea, el negocio tiene que ser rentable pagando el 25 o el 23 o lo que tenga que pagar. Y si después conseguimos algo más, pues fantástico. No vendemos, porque este es un tema muy voluble y nosotros vivimos de la confianza, de la certidumbre. Claro. Tú has comentado antes de los dividendos, que es algo muy importante. Cuando alguien quiere hacer una inversión y quiere que le acompañen inversores, la fiscalidad es algo esencial. Totalmente. En España se pregunta la fiscalidad. O sea, oye, ¿cuánto voy a pagar de impuestos en esta operación? Pero con inversores de fuera, que lo estamos viendo, de gente de Latinoamérica y de Estados Unidos que están viniendo aquí miles, lo vemos muchísimo más. ¿Cómo está funcionando el tema de los dividendos? Explícalo un poco. ¿A qué te refieres? No. A cuando subís, paga impuestos sociales la sociedad en la que habéis hecho la inversión y luego sube con el régimen especial. Correcto. Porque tiene más de un 5%. Efectivamente. Intentamos siempre estructurar, vamos, el objetivo. ¿Quién es nuestro cliente? Un inversor industrial con un exceso de tesorería que quiere hacer inversiones empresariales. Sí. Para hacer inversiones empresariales lo que hace es, tiene que tener una participación por encima del 5% y tiene que regularse o justificarse su participación en el desarrollo del negocio. Todo ese servicio fiscal es el que nosotros desde White ofrecemos al inversor para garantizar que su fiscalidad es la adecuada. Cuando no llegamos, que hay veces en las que la estructura del cliente tiene una complejidad mayor, lo que buscamos es un asesoramiento externo que nos ayude a ser eficientes con él. Es que hay muchísima gente que ve como la fiscalía básica, venga, va, me meto en esto, vehiculizamos personas físicas o gente que no tiene más del 5% y se están comiendo el dividendo. Totalmente. Que puede estar entre el 19 y el 28 y al final es... No se trata, en nuestro caso, no se trata de ser eficientes, o sea, o exprimir la fiscalidad. No es nuestro ejercicio, eso es trabajo que cada uno hace en su casa. Con sus propios fiscalistas. Efectivamente, pero nosotros sí que buscamos una estructura eficiente. O sea, de manera que los estándares se cumplan y que intentemos pues, ese 5%, no haya una doble tributación, si podemos ir al 15% de impuestos sociedades mejor que si vamos al 23 o 25%, pero buscamos un escenario estable y estándar. Muy bien. La diferencia entre el 23 y el 25 es si tiene más de 1 millón de cifra de negocios la sociedad o menos. Si tiene más de 1 millón sería el 25, si tiene menos de 1 millón el 23. El 15% los 2 primeros años y luego en el régimen especial de arrendamiento de viviendas, si tienes más de 8 y una persona contratada también iría al 15. Lo que pasa es que eso es interpretable por Hacienda. Si son 8 viviendas, larga estancia, fáciles de gestionar, te dirán, oye, pero esa persona tiene trabajo suficiente, ¿vale? O sea que al final estamos ahí un poquito atrapados por el tío Sam. Vale. No voy a hablar del tío Sam, voy a hablar de los ayuntamientos. Estamos viviendo una época a nivel mundial en realidad, porque eso no es un tema solo de Valencia o de Cataluña, que cambian leyes, o de España. En Estados Unidos ha pasado con Nueva York, con el tema de los turísticos, y se está hablando en muchísimas ciudades del mundo. Y ahora hemos sufrido en Valencia pues este cambio un poco con la moratoria rápido. ¿Tú qué opinas ya no te diría de la seguridad jurídica, porque eso es que se garanticen las leyes? Oye, la ley se está garantizando, pero me la estás cambiando como cada pocos meses, ¿no? ¿Cómo os protegéis ante eso? Es que ante eso no te quiero preguntar tu opinión porque es la de todos, pero al menos ¿cómo investigáis? Intentamos estar en contacto con la administración, intentamos anticipar este tipo de situaciones, pero te toca. Quiero decir, cuando hay una arbitrariedad de este estilo, porque esto es arbitrario, o sea, no hay un fundamento que puedas anticipar. O sea, hay una excusa, hay una presión en la vivienda y entonces buscamos una cortina de humo para quitar la atención de donde debería estar.
y vamos a otro sitio. No tiene correlación entre el apartamento turístico y la presión de vivienda. No hay una correlación directa. Hay otro tipo de fundamentales que hacen que en este momento en la vivienda haya un problema. Pero no tiene que ver con el apartamento turístico, ni tiene que ver con el hotelero, Eso es una industria independiente que genera valor, que da crecimiento, que hace que Valencia se haya transformado como ciudad, que hoy sea un polo en el mundo y que las personas que viven en Valencia puedan vivir mejor. Pero no hay una relación directa. Entonces, si estamos hablando de arbitrariedad, pues es que no hay forma de protegerse más que gestionar cuando ocurre. Los márgenes, ¿no? En nuestro caso, siempre trabajamos los activos con diferentes prismas. O sea, al final intentamos buscar activos que sean reconducibles. Teníamos proyectos de turístico que están visto afectados por la moratoria. Podemos decir, oye, esperamos un año a ver qué pasa. Ese proyecto ya no puede ser. Tu tiempo, tu rentabilidad, tú ya estás invertido, tienes que sacarlo. Pues lo sacaremos como coliving, claro, con otra rentabilidad o con otro tipo de estructuras. Cuando sofisticas tu nivel como inversor, al final vas poniendo unas cláusulas en los contratos que cada vez al final parecen Biblias, ¿no? En el sector startup pasa tantas cosas con los fundadores que al final no te puedes ir de viaje no sé cuánto, no puedes dejar la compañía en no sé menos. Y ahora aquí en Real Estate, nosotros por ejemplo teníamos unas arras pagadas para un bajo para reconversión a apartamento turístico y por suerte pusimos sujeto a la concesión de licencia. Si no, nos los tenéis que devolver, ¿no? Y eso nos ha salvado, pero al final yo veo que es que quien va a ganar aquí más son los abogados metiendo cláusulas y protección y todas las casuísticas y los inversores cada vez tenemos menos margen. Sí, hay una presión contra el desarrollo, sí. Vosotros estáis empezando en Miami. ¿Tú crees? Estamos intentándolo. Bueno, sí, a ver, Miami es que ahí es como la cuna, es un mercado competido, la gente hace pujas. Lo estáis viendo con los suelos, pero en la vivienda normal también. La gente oye 1 millón, y yo 1.100.000, 1.200.000. Capital muy ocioso que viene de Latinoamérica y que está saliendo ahí a ritmo vertiginoso y compran casi lo que sea, ¿no? ¿Cómo veis el mercado allí en diferencia con España en general? Vamos a ver, nosotros nos acercamos a Miami con una doble vertiente. La motivación es un hub de inversión, es un hub de capital y la vocación pasa por traer capital a nuestros proyectos o traer capital para nuestro producto que desarrollamos. Eso es un proceso que requiere de tiempo y que requiere de confianza. Una de las fórmulas que hemos encontrado de generar confianza es desarrollar proyectos allí. ¿Qué estamos viendo? Pues un mercado muy inflacionado, pero que la curva de crecimiento no parece tener techo, muy oportunista, con estructuras financieras ventajosas que permiten incluso cosas que en España no se permiten, como llegar a patrimonializar activos, y un mercado muy interesante, una ciudad totalmente en transformación. Y además con la ventaja de que no tienes la barrera del idioma, porque como dicen en Miami, lo mejor de Miami es que está cerca de Estados Unidos, pero no es Estados Unidos. Pues ese tipo de situaciones hacen que veamos un sitio que dentro de la lógica de crecimiento de una compañía como la nuestra no acaba de tener sentido, pero dentro de la ilusión pues, y de la vocación y de la innovación y de que la aversión al riesgo que tenemos es relativamente baja, pues tiene todo el sentido. Sí que es verdad que el americano cuando tú quieres pedirle algo, primero te dice, oye, pero apórtame valor antes, porque aquí en España es como muy de pedir, pero no dar antes de pedir, ¿no? La analogía que tú has hecho de la inversión es muy buena. Nosotros también entramos en Miami y dijimos, mira, primero vamos a comprar un apartamento y ya podemos decir que hemos invertido y somos inversores. Y luego vamos a intentar traernos capital de allí hacia España, diciendo que somos como tú, pues inversores, ¿no? Y eso es algo clave, porque allí si no te ven como que vas a pedir dinero y es, oye, pues si yo ni te conozco, ¿no? Efectivamente. Entonces sí. La idea es, estar en el mercado, darte a conocer, generar marca, generar confianza y a partir de ahí pues hacer repetir el modelo que hemos hecho en España y con el tiempo esperamos que podamos captar capital. Allí en Miami nos han ayudado mucha gente y hay algunos que son asesores muy clave para nosotros que casi serían como mentores nuestros en el mercado de allí. Y yo siempre me he basado, antes he dicho que era el preguntón de la clase, pero es que los mentores me han guiado en mi camino. ¿Cuáles son tus mentores y cómo has ido buscándolos y encontrándolos? Bueno, me los he encontrado en la vida. Yo creo que hay dos personas en mi vida profesional, la vida personal quedaba por otro lado, que me han influido. Por un lado tuve a Juan Añón,
que fue él era el responsable, fundador de una empresa de arquitectura para la que yo estuve trabajando unos años. Me pilló en mi época de empezar la carrera profesional y yo creo que influyó mucho en todo lo que tiene que ver con esfuerzo, valores, rigor. Y después yo creo que la segunda persona que más me ha influido ha sido Juan Carlos. Los valores empresariales, de resiliencia, de esfuerzo, de perseverancia, han sido el que nos ha transmitido. Alfonso dice lo mismo, ¿eh? Dice que eres un crack. El otro día quedamos a comer, que yo ya conocía a Juan Carlos de hace un tiempo y obviamente Alfonso ya lo he comentado antes, ¿no? Compañero mío del colegio y quien me introdujo en el sector startup, pero a ti no te conocía. De esa comida saliste un poco como diciendo, oye, aquí hay cosas nuevas, ¿sabes? Sí. Tú hablabas de eso, de que te explotaba un poco la cabeza. ¿Qué es lo que viste un poco diferente? Porque al final nosotros somos pequeños inversores en comparación a vosotros. No tan pequeños, pero en lo disruptivo del modelo. Me parece un modelo muy disruptivo, súper innovador, muy transparente, que genera confianza y que a mí personalmente me llama la atención porque rompe un poco el paradigma del inversor. El paradigma del inversor es alguien muy serio, que está metido en una... Pues todo eso lo rompéis y me parece pues muy disruptivo. Sí, porque nosotros vemos el sector, yo he pasado por un montón de sectores, sostenibilidad, franquicias, fitness, real estate, y he dicho, ostras, en el fitness hay caspa pura. Igual que hay caspa pura en real estate, hay caspa pura en sostenibilidad, hay caspa pura en todos lados. En los hoteles, yo es que no me corto al decir las cosas. Pero luego hay gente que viene nuevas que dice, oye, ¿cómo consigo meter, por ejemplo, el sector blockchain en el real estate? Pues tokenizo activos inmobiliarios y democratizo la inversión a gente de todo el mundo. Y como esos modelos, hay miles de modelos que dices, ¿cómo puedo un sector a otro traer cosas e innovar en la accesibilidad? Porque si vosotros levantáis capital a family offices, al final estás, pues, bueno, sin ánimo de desprestigiar a nadie ni tal, pero, oye, un señor más mayor que a lo mejor tiene una forma de operar más tradicional y que ahora con la gente nueva dices, ostras, aquí un choque de trenes, ¿no? Sí, y un tema cultural y de generacional. Quiero decir, yo creo que la sociedad hace unos años estaba muy orientada hacia el ahorro y yo creo que las nuevas generaciones el concepto de inversión lo tienen mucho más integrado. Entonces, pues este tipo de canales lo capitalizan. ¿Cómo estáis incorporando innovación en la compañía? Porque vosotros habéis innovado en ciertas cosas, pues el modelo, ahora queréis meter un poco la estructura por encima para dotar de capital continuo a la compañía. ¿Cómo veis el futuro? Porque en estructuras ya no es que sea una súper gran compañía de miles de empleados que no se pueda modificar a nivel estratégico, pero ¿cómo vais incorporando las cosas nuevas? Esto está en el ADN, quiero decir, todo lo que tiene que ver con tecnología. En este momento el director de operaciones de la compañía es un industrial, quiero decir, es proceso. O sea, estamos metiendo procesos, estamos metiendo medición, estamos metiendo KPI, estamos intentando parametrizar la cadena de valor. Todo esto es un mar de fondo que está por debajo, que no se ve en el día a día, pero que transforma y que hace que la rentabilidad del proyecto se pueda defender mucho mejor. Tenemos toda una estructura, es un proyecto que lanzamos hace 3 años, hemos hecho una inversión altísima en RP, en tecnología, en CRM y después en talento. O sea, apostamos mucho por el talento innovador. Cualquier cosa, cualquier perfil que tenga talento que aporte, en nuestra casa es bienvenida. Qué bueno. ¿Tenéis algún tipo de beneficio para los empleados? Hay compañías, por ejemplo, que dicen, oye, te libero ciertas horas a la semana para que puedas traer modelos nuevos, por ejemplo, para que puedas pensar en otras líneas de negocio o cómo traer tecnología o cómo traer procesos nuevos. ¿Cómo potenciáis que la gente piense en otras cosas que no sea la cadena de valor que ya está estructurada y procedimentada? Tenemos una serie de proyectos internos, que entre lo que está la tokenización, tenemos personas destinadas a liderar ese proyecto de forma interna con un porcentaje de su tiempo destinado a eso, que se sale de su día a día. Tenemos varios proyectos, hospitality, tokenización, tecnología, y hay personas que están empujándolas y muchas veces vienen desde la propia persona, que es quien te trae la oportunidad o te hace ver algo que tú pues no tienes esa visión. Claro. Y a nivel de futuro Valencia, porque has comentado un poco de como que vislumbras un futuro brillante a Miami, pero Valencia, ¿cómo ves que va a ir evolucionando?
no a corto plazo con el tema que hemos hablado de la moratoria, el tema turístico, sino, oye, Valencia está trayendo este tipo de gente o este tipo de inversor, o cómo vamos a ir evolucionando. ¿Cómo lo ves? El sector inmobiliario en general, yo lo veo con mucha salud. Digo esto porque la demanda subyacente es altísima en todas las estrategias. Entonces yo creo que tenemos posibilidades de desarrollar proyectos. Además, lo que nos estamos encontrando en algunos segmentos es que el apoyo institucional acompaña, con lo que eso facilita. Veo una vocación de la Administración en facilitar temas como licencias, que también facilita. Entonces yo apuesto yo creo que Valencia es un sitio que en este momento está en el foco de inversión, pero no solo Valencia, yo creo que el arco mediterráneo en general es una zona de altísimo valor a nivel Europa. O sea, yo veo muchos paralelismos con lo que ha ocurrido incluso en Miami, a nivel de atracción, de polo de atracción. Miami, después de la pandemia, se convirtió, o sea, las cifras de inmigración hacia esa zona han sido altísimas. No creo que lleguemos a esas cifras nunca, pero el flujo de personas con toda la tecnología que nos viene, que nos acompaña, con toda la transformación que vamos a vivir en los próximos años, yo creo que el arco mediterráneo va a ser un sitio importante en el desarrollo de proyectos inmobiliarios. Nosotros cada vez estamos viendo, obviamente, gente de Latinoamérica, bueno, aquí está Juan, por ejemplo, allí está Juan, que viene de Venezuela, ha estado en Panamá unos años y tal, y muchísima gente que viene aquí porque dice, oye, Miami ya muy saturado o inaccesible para mí, ¿no? Nosotros compramos un estudio por $586.000, ahora están vendiéndolos a 850.000 en un año. Un estudio. Juan Carlos? Sí, en obra. No, suelo. O sea, no. Están empezando ahora. Ahora están en el groundbreaking. Entonces, toda esta gente que luego viene a Madrid, ahora sabemos que Barrio Salamanca es Little Venezuela, Little México, ¿no? Es como lo llaman. Barcelona con todos los problemas que tiene, y entonces están viniendo a Valencia muchísimo. Ya no es alemanes, ingleses, rusos, sino es que los americanos son los que vienen aquí. Antes lo hablábamos con los de Suite Hoteles, que decían, es que hemos visto subidas de hasta el 40% gracias al público americano. Yo creo que ha ocurrido también incluso a nivel hotelero, ellos lo sabrán. Los ADRs en Madrid se han duplicado desde la entrada de cadenas americanas. O sea, lo que estamos viendo es que hay una vocación de inversión y de desarrollo que tiene consecuencias a nivel para las personas que vivimos aquí, o sea, que tiene que acompañar otras cosas, pero que a nivel de desarrollo de negocio es innegable. Mi última pregunta, y ya vamos a dejar por si alguien quiere preguntar, que si yo estuviera ahí preguntaría 200 cosas. ¿Cómo crees tú que el valenciano puede capturar el valor de lo que está por venir? Porque yo lo que veo, tú mismo lo has dicho, eso se nos complica a los que estamos aquí. Viene una cadena americana, pone muchísimo más capital, muchísimos más recursos. A los valencianos ahora con el tema de la moratoria era nuestra accesibilidad, que era pequeños pisos, hablo del valenciano medio, ¿vale? Pequeños pisos o un bajo para reconvertir a un apartamento turístico, eso se lo cargan o medio cargan. ¿Qué opciones tenemos ahora para poder aprovechar esto? Y hablo de una persona que gana, pues no sé, 2.000, 3.000 euros al mes y que quiere empezar así a dar los primeros pasos. A nivel de producto, yo creo que puede ser que la situación se complique. A nivel de vehículos, hay alternativas de inversión inmobiliaria que puedan rentabilidades tan altas sin tener en propiedad el subyacente. Quiero decir, no quiero utilizarlo como un mecanismo de venta, pero vehículos como los que nosotros ofrecemos u otra gente ofrecen rentabilidad. Apoyados en profesionalidad, de la mano de buenos gestores. Al final el gestor tiene que haber acreditado solvencia, track record, conocimiento, expertise. Sí, es un poco el modelo que usamos nosotros, más tradicional. Total. No tokenizamos, no hacemos crowdfunding ni nada de eso. Es, oye, ¿quieres estas oportunidades o esta oportunidad? Generas una sociedad. Oye, ¿quién quiere de los amigos? Venga, vamos a poner aquí el dinero y así juntos podemos llegar a mejores cosas. Correcto. Nosotros mismos no podríamos llegar si no estuviéramos acompañados, obviamente, ¿no? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Vea. Se te oye perfecta. Juan Carlos, te hemos hecho famoso. Que sepáis que yo quería entrevistar a Juan Carlos y José y le he dicho, a mí no me líes. Y mira. Tú no sales en el vídeo, tranquilo.
Yo te puedo contar muchísimas cosas. Si no me concretas un poco... Sí, a ver, me gustaría mucho saber el impacto en el que os juntáis. El proyecto es, no sé si puedes hablar un poco más del proyecto que le ofreces y que os hace que os unáis. Bueno, pues... La confianza en vosotros, uno en el otro y el otro en el uno, para remarcar todo esto que habéis creado. Pues era una ubicación que yo venía estudiando, a lo mejor 1 año y medio, 2, una población que en aquel momento era Torrente, y me llegó una información de un amigo del registro de que el año anterior se habían escriturado muchísimas viviendas de segunda mano. Y yo dije, ostras, una población de 85.000 habitantes, me dicen en el registro que se han escriturado muchísimas viviendas de segunda mano. Oye, voy a meterle profundidad. Era una oportunidad que había de compra de un suelo del Sareb, que lo estaba comercializando uno de los services. Y bueno, hice todo el estudio, un poco por encima, yo vi que aquello salía muy bien. José y yo teníamos relación de varios años, que nos conocíamos mucho del sector y bueno, se lo presenté, lo estuvo viendo, él conocía muy bien la plaza porque en aquel momento vivía allí, en Torrente, y a partir de ahí, pues bueno, empezamos a quedar para desayunar, tomar cafés, analizarlo y al final pues surgió esa química de decir, oye, nos juntamos y lo tiramos para adelante, pero bueno, ¿y cómo lo hacemos con el capital? ¿Cómo lo compramos? ¿Qué inventamos? Y dijimos, bueno, pues, oye, ¿qué te parece si hiciéramos un modelo de negocio que fuera más moderno, en el cual pudiéramos meter a inversores o amigos, qué tal? Y un poco esa fue la evolución. No sé si tú quieres... Sí, no, ese cómo lo hacemos acaba esa en una... fue la clave de la pregunta, fue esa. Totalmente. Acaba en una conversación que tuvimos con un profesional, con Juan Añón concretamente, hablando con él, le presentamos, que era arquitecto, que fue quien hizo el proyecto, le presentamos el proyecto y me decía, José, el proyecto es muy bueno. Dice, pero es que los inversores no quieren asumir el riesgo promotor. Y nosotros dijimos, pues él no, pero nosotros sí. O sea, entonces esa asunción del riesgo promotor es el germen del modelo de negocio. Háblanos del riesgo promotor. El riesgo promotor, ¡buah! ¿Cuál es el riesgo promotor que vosotros asumís que no lo asume el inversor? ¿Cómo hacéis eso? Bueno, ¿cómo lo hacemos? Sacando info. A través de un vehículo de inversión que asume todos los riesgos de desarrollo, todas las... Que no lo avalan, vamos. Ni lo avalan ni asume, o sea, para el inversor se convierte en una inversión financiera. Ya. O sea, para ellos no tienen riesgo de desarrollo, hasta el punto de que cuando la operación finaliza, se vende la última vivienda, nosotros le recompramos las acciones y todo lo que venga detrás nos lo quedamos. Él tiene una ventana de entrada, una ventana de salida, un periodo de desarrollo del proyecto, que hay su riesgo, su ¿Qué lo hacéis rentabilidad. con formato préstamo? No, el capital entra equity, 100% equity. pero cuando él entra al capital por ampliación de capital, se desarrolla el proyecto, se distribuye el dividendo, se devuelve el principal y se recompran las acciones. Ya. De manera que a partir de ese momento, para él... A valor nominal y ya está. Efectivamente, él ha salido del proyecto y nos hemos quedado nosotros con el riesgo. Por supuesto, retribuyéndonoslo en la gestión. Claro, todas las responsabilidades y garantías las asumís vosotros, de después vicios, de lo que sea, lo tenéis vosotros. Tenemos sociedades, llevamos ahora 9 años en el mundo, pues tenemos sociedades que empezaremos a liquidar el año que viene. Claro, después de 10. Después de 10, esta concretamente. Qué bueno. Tú tenías una, ¿no? Yo es que tengo una pequeña pregunta. Compré un bajo y registré el proyecto el 24 de abril. Todavía no sé qué va a pasar, si es con carácter de retroactivo de 1 mes o de 2 meses. Claro, estoy en incertidumbre porque no sé qué voy a hacer, no sé qué va a pasar exactamente. ¿Qué me aconsejas? ¿Espero? ¿Me deshago del bajo? Vamos a ver, si me pides mi opinión al respecto de la moratoria. Exacto, entiendo. por supuesto. Vale.
Yo creo que veremos mucho antes del año una modificación de esa moratoria, racionalizándola, y una regulación clara. Yo no creo que el problema sean los locales comerciales, ni creo que sea el objeto de regulación o de restricción. Yo creo que la regulación va a ir hacia otro lado, pero esto Estamos igual, entonces. está dentro de la opinión, no tengo información especial. De acuerdo, gracias. Voy a pasar el micro ahí que te quiere contestar a esta pregunta y luego voy a haceros un calculillo que me hice ayer, ¿vale? Y que veáis un poco el impacto que tiene. Tengo una pregunta sobre la estructura o cómo organizarías, no sé si Pensaba que ibas a responder ya lo a ella. haces. ¿Perdón? Pensaba que le ibas a responder a ella. Ah, ¿yo? No, yo quería preguntarle a él. Vale, pues dame un segundo. Alex Rozas, ¿dónde está? Allí. ¿Tú tienes algo de información que aportar? Oye, yo he dicho, déjame que le ¿No? pregunte a este. Vale, rápido hago un comentario, ¿vale? Y te dejo con la pregunta. Esto es tu teléfono. Que sepas que no he seguido el guión en ningún momento. Ya lo he visto. Madre mía. Es que se bloqueaba enseguida. A ver, pequeño cálculo. Es que a mí me gusta ir a los sitios y, por ejemplo, voy a un restaurante y digo, ¿cuánto facturarán estos? ¿Qué margen tendrán? Lo que sea, ¿no? Y entonces digo, oye, voy a ver qué impacto puede haber tenido la moratoria. A ver si era tan problemática, ¿no? El tema de, oye, necesitamos regular ya rápido, que es que, ostras, 500 licencias o peticiones y consultas para tener una licencia turística en bajos y propiedades individuales. ¿Es un impacto realmente tan perjudicial para la ciudad? Bueno, 500 licencias, si las concedieran enteras, serían 11.000 turistas. Solo en Fallas y Pascua en Semana Santa, vienen 2 millones a Valencia. O sea, tanto problema no habrá. Es como la Golden Visa. Oye, es que han pedido 500 Golden Visa, ya, pero es que la mayoría no piden Golden Visa. Llegan fondos, el fondo americano MAC viene a comprar varias decenas de miles de viviendas. O sea, ellos no quieren la Golden Visa para nada, ¿sabes? Pero el impacto y el roto que han hecho real, vamos a hacer un cálculo rápido, ¿vale? El inversor medio habrá invertido unos 400.000 euros de media. Algunos son solamente arras, que se han quedado ahí un poco pilladas, otros han comprado varios locales. Pongamos 400.000 euros por 500 licencias o consultas. Estamos hablando de 200 millones de euros de capital de pequeño inversor valenciano. O sea, ¿realmente era tanto problema dejar esas 500 licencias y decir, por ejemplo, que a partir del 1 de julio ya no se pidan más? Con el roto que han hecho, porque es que aunque tengamos que esperar un año, y no tenemos que olvidarnos de cuando quisieron regular los patinetes, que quisieron Bird Lime y estas empresas que vinieron aquí a Valencia hace unos, no sé si 5 o 6 años, pusieron patinetes en la calle y dijeron, no, sacadlos rápido que vamos a regular. ¿Veis patinetes en la calle? ¿A que no? Veis un modelo prácticamente desregulado, con algunas normas de gente individual que ha comprado patinetes y van por la calle dándose leches. Entonces, al final, oye, por favor, no reguléis tanto o tan rápido. En Estados Unidos lo que hacen es, vamos a dejar un poco que circulen por la calle, vamos a ver cómo se comporta, analizamos los datos, que es lo que comentaba José dentro de la compañía, y luego, con criterio, regulamos. Y con buenos asesores y técnicos, como antes decía Alex, que muchas veces no se apoyan de gente profesional de verdad. Así que ese es un poco mi análisis, que ayer en un rato con Dani estaba ahí como calculando a ver cuánto había afectado. Sí, quería preguntarte, cuando has comentado el tema de recoger fondos, tenerlos disponibles, y tú, supongo, se dice así, bajo mandato, tú vas a apuntar dónde va la inversión, esa estructura que propones a los inversores, ¿cómo la haces? O sea, ¿la tienes ya hecha? ¿Y cómo la haces? ¿Qué les pides? ¿Dejarlo aquí un año parado el dinero hasta que yo encuentre algo? ¿Cuáles son los tiempos? ¿Cómo funciona un poco? Es una estructura, es una SPV igual, es una sociedad que se capitaliza igual que cualquier otra mediante equity. Es una sociedad que tiene una administración independiente. Es una sociedad que nace con un mandato de inversión, es decir, no vale invertir cualquier cosa, sino tiene que tener unos criterios de rentabilidad, incluso de tipología de producto, de tamaño de inversión. Hay un comité de inversión independiente que valora que cumple los criterios de inversión del mandato y se estructura mediante un plazo de inversión y un plazo de desinversión. O sea, es decir, 2 años para invertir el capital, 3 años para invertir el capital, 2 años para desinvertir y recuperar el capital. Capital que entra en una operación, cuando finaliza, se devuelve y se devuelve la retribución. Okay. Vale, gracias. Pero con el nuevo modelo lo reinvertiréis, ¿no? No, en estos primeros vehículos... Los vehículos se reparte y luego se hace otra capital call. Efectivamente. Se genera... Los vehículos son cerrados.
se genera, se cierra y se genera el siguiente vehículo. Sí, otro vehículo, y entonces haces una capital call para llamar a inversores que entren. Para que la gente no tenga falsas expectativas en cuando monta esto, ¿cuánto se tarda en cerrar un vehículo? También es cierto que vosotros hacéis cosas un poco grandes, pero las pequeñas que hacéis, no sé, como los chalés estos de la Liana o cosas así, pequeñitas, dinos así cifras. Oye, pues para levantar, no sé, 2 millones, 5 millones, 10 millones, tardamos X meses. Pero la gente se cree que es besar al santo. Bueno, alguna sorpresa nos hemos dado. Quiero decir, algún proyecto hemos capitalizado en 15 días. Pero lo normal es que sean procesos que requieren una maduración de 2-3 meses. Previamente incluso tiene que haber una generación de interés. Tú tienes que ir anunciando el proyecto, pues igual 6 meses antes del inicio del roadshow y pues el trabajo podemos estar hablando entre 6-9 meses desde que empiezas a trabajar el proyecto hasta que lo capitalizas. Muchos proyectos los vas presentando de forma continua y sus procesos de capitalización se van superponiendo, pero es un trabajo arduo. A ver, levantar capital es súper complejo. Normalmente, yo me acuerdo, uno de los fundadores de Idealista me decía que él hasta el número inversor número 100 no le comprometieron el primer capital. Ellos empezaron años antes de lo que yo empecé, como en el 2003 creo, 2000 y pico empezaron. Yo empecé en 2013. Yo hasta el inversor número 60 no confiaron en mí, el primer inversor. Cada vez pues vas generando más track record, ya hay inversores que han ganado dinero contigo y entonces a lo mejor les llamas y confían algunos ciegamente, como algunos de vosotros aquí, muchísimas gracias por cierto, y otros que te piden un poco más de documentación, datos y tal, porque no te conocen tanto y entonces tú tienes que hacer tu trabajo, pero levantar capital no es tan fácil. Que mucha gente dice, no, pues con inversores, venga, que tokenizo y crowdfunding y no sé qué, y tienes que tener y luego saber que no lo vas a levantar tan rápido. Y luego en el proceso, pues te puedes fallar. Entonces es como que consigues generar confianza, has hecho ganar dinero, de repente bajas un poco de confianza y así hasta que te generas ahí y aún así, pues mira, varios meses. ¿Alguien tiene aquí, no? José, Sara. preguntarte, Vale. ¿cómo tenéis repartidos los distintos proyectos? Porque has dicho un montón de variedad de tipos de proyectos, por si teníais sectorizados o limitados, a lo mejor en un sector un tanto por ciento, un peso, y preguntarte de aquí a 10 años si hay algún sector que crees que realmente va a ser revolucionario. Como has comentado el tema del healthcare, que todo el tema del sector salud y residencias en un principio tiene que tener un potencial de aquí a 20 años brutal por todo el envejecimiento de población, pues si hay algún sector que crees que va a despuntar más de lo normal. Nuestra cartera está repartida, pesa un 50% aproximadamente lo que es living, proyectos de living, diferentes soluciones habitacionales en suelos residenciales, un 20-30% residencial todavía, aunque está en reducción. Después tendremos un 20% aproximadamente en health y un 10% en hospitality. ¿Hacia dónde creemos que va el mercado? Vamos a ver. Hay segmentos de mercado que están apoyados en pirámides de población, como puede ser las residencias de mayores. Las residencias de mayores es que van a hacer falta. O sea, nuestro ratio de cobertura con respecto a otros países es mucho más bajo, hay muchísimas ubicaciones que no tienen, hay una vocación. ¿Qué ocurre? Que son proyectos de rentabilidad muy ajustada, entonces requieren de un escenario macro determinado para poderse desarrollar. Llevamos 2 años que es un segmento desaparecido, primero por temas regulatorios y segundo por falta de rentabilidad. O sea, o encuentras estructuras de financiación forward funding, es decir, fondos que financien, porque no puedes retribuir el capital, no da. Yo creo que ahí el segmento Senior Living, que es una solución habitacional para mayores, bien entendido desde un punto de vista de la extrapolación del co-living a los mayores, para personas independientes, yo creo que es un segmento que hoy por hoy tiene los mismos fundamentales que tenía hace 4 o 5 años las residencias de estudiantes, que han sido un boom. O sea, ¿qué ocurre? Que hay una
tenemos que apoyar el crecimiento de ese segmento hoy por hoy en personas extranjeras que conozcan el modelo, porque en la cultura española todavía no ha permeado. Y después hay segmentos, yo creo que vamos a ver un crecimiento importante del data center, o sea, de los data centers vamos a ver un crecimiento exponencial en diferentes. Ahora estamos viendo los macro data centers, o sea, los de Amazon, pues ese segmento va a ir reduciéndose en tamaño y dispersándose en el territorio, y Life Science. Yo creo que Life Science vamos a ver diferentes biotecnología. Hay toda una industria que es hacia donde va la sociedad, que está invirtiendo. Hay muchísimo capital invertido en investigación, y ese capital invertido requiere de infraestructuras que hoy por hoy no tenemos en España. ¿Quieres hacer algún comentario? ¿No? Sara. Hola. ¿Qué tal? Quería preguntar si en vuestra empresa aceptáis inversores que no quieran ese modelo de buyback de equity, que quieran invertir y esa rentabilidad tenerla de manera perpetua, sin vender. Vamos a ver, en nuestra empresa aceptamos a todos los inversores. Pero lo cierto es que estamos intentando desarrollar alguna solución de producto o de proyecto que viene del momento de mercado que hemos vivido. Venimos de un momento de mercado que lo que es la venta de producto final ha estado muy penalizada. Los tipos de interés estaban muy altos, no había mercado de transacción, los fondos core o compradores de producto final pues no estaban estudiando, no había un entorno macroeconómico suficientemente estable. Entonces, pues tú tienes que seguir trabajando, tienes que seguir desarrollando operaciones. En ese desarrollo de operaciones, nuestra vocación ha sido generar operaciones value add, es decir, operaciones que no solo acaba el proyecto cuando lo construyes y lo entregas, sino que lo metes en explotación, ¿vale? Durante un periodo de tiempo, o sea, hasta que aparezca la ventana de desinversión para que haya una rentabilidad. No acaba de ser lo que tú me acabas de decir, que es una rentabilidad perpetua, que sería un inversor core, pero sí que permite tener una rentabilidad estabilizada y después una desinversión. No sé. Sí, pueden entrar y salir en diferentes proyectos. Tienen ventanas, suele haber ventanas de entrada y salida continuas. Es decir, ahora estamos finalizando 2 proyectos, los inversores nos preguntan ¿dónde lo puedo volver a colocar? Y lo vuelven a colocar en el siguiente proyecto que sale en un mes. Pues a lo mejor ese tipo de soluciones sí que hay hoy, porque tenemos una rotación de proyectos alta o estable. Al principio no, al principio muchas veces muchos proyectos tenías capturado una cantidad de capital que devolvías y después tenías que volver a capturarlo, cuando lo fácil es ofrecer la oportunidad de la reinversión. En nuestro caso, que hacemos buy to rent, es más fácil. Tú tienes el vehículo, que metes ahí el dinero y va generando alquileres y tal, y luego eso te da acceso a otras oportunidades de tipo flip, no promoción, que sí que es de entrada y salida. Pero si tienes que hacer entrar y salir, no puedes dejarlo continuo. Tendría que subir de esa SPV que ha dicho, subir a una sociedad arriba, que sea una sociedad que todo el rato está reinvirtiendo el dinero en las diferentes SPVs, que es un poco hacia donde vais, ¿no? Pero eso ya más con capital institucional, porque ya es mucho volumen, ¿no? Es el camino al que aspiramos. O sea, hoy por hoy buscamos la estabilización en vehículos de inversión con equity estable, y el camino natural de la compañía es generar algún tipo de relación estable con institucional que nos genere un capital estable arriba para invertir. Que eso sí que daría una situación más plana. Muy bien. Última pregunta. Gracias. Hola. Tengo una pregunta respecto a la sostenibilidad y la venta de vivienda de cara a la reducción de emisiones de CO2, reducción de materiales y los criterios que se tengan que cumplir en 2030 y 2050 para la venta de estas viviendas. ¿Vosotros lo tenéis en cuenta en vuestros modelos y cuál es vuestra visión al respecto? Vale, lo tenemos en cuenta, quiero decir. Nosotros, depende de dónde lo tenemos en cuenta. Quiero decir, hay cliente que no es que lo tenga en cuenta, es que te lo exige. Todo el institucional te exige un nivel de sostenibilidad mínimo.
BREEAM Very Good, BREEAM Good, lo que sea, un sello de calidad, un sello de sostenibilidad. Cada vez encontramos más cliente institucional que valora estrategias ESG y hasta el punto de que nosotros, como compañía, estamos en un proceso de convertirnos en proveedor ESG de todo este tipo de soluciones porque nuestro cliente lo valora. Y no significa que lo puedas monetizar, porque igual no ganas más, pero te permite estar en determinada liga o en determinadas relaciones. Cuando esto lo llevas a las viviendas, nuestra experiencia es que está muy bien esto de la sostenibilidad, pero cuando lo traduces en precio o en incremento de precio, el cliente final no está dispuesto a pagarlo. Todo el mundo quiere ser sostenible, pero que la fiesta la pague otro. Y ese es nuestra experiencia. Nos encontramos que en residencial pues cuesta más. O sea, yo tengo la duda porque no se podrá vender vivienda si no tiene unos determinados criterios en KPIs, ¿no? Que no sé cuáles son ahora. Pero eso está, la nueva, lo que es la obra nueva, eso ya lo cubre. Y si compras una vivienda de segunda mano y la casa de la abuela que decía Diego antes, ¿cómo haces? ¿No? Ahí sí que hay riesgos importantes. Ahí ¿no? el riesgo es importante. Quiero decir, puede haber un momento en que necesites una inversión estructural. En todo el edificio, además. En el edificio. Eso. O sea, los proyectos de obra nueva, con el código técnico actual que tenemos, no vamos a tener, estamos prácticamente todos clase A, clase B, y difícilmente vas a encontrarte una situación, o te encuentras una situación mal orientada o alguna solución de este estilo, o los edificios suelen tener una clasificación alta. En la segunda mano sí que te puedes encontrar alguna circunstancia, pero esto es el parque de viviendas. Aquí entiendo que algún día aparecerá algún tipo de solución macro, porque estamos hablando de que es el 90% del parque de viviendas de este país. Por eso, gracias. Te voy a responder a dos temas, ¿vale? Con tema de sostenibilidad, que por suerte he podido estar los últimos 2 años ahí muy involucrado. Lo primero, el otro día me llama un amigo, hace un par de meses, y me dice, oye, mira, estoy entrando en un proyecto como inversor, por si quieres entrar, porque en Alemania van a obligar a rehabilitar 1 millón de viviendas para cumplir con este tipo de políticas, ¿no? Y digo, ostras, pues es bastante interesante. Ellos querían hacer una empresa de reformas especializadas en sostenibilidad. Nosotros, ¿qué estamos haciendo al respecto cuando compramos vivienda vacía? Es un tema de mindset en realidad o cultura de la empresa. Dices, oye, construir nuevo cuando hay 3 millones y pico de viviendas vacías en España, 28.000 identificadas en Valencia, que lo hagan otros, que además ellos pues entiendo que tienen sus consideraciones. En nuestro caso no nos gusta construir nuevo, más allá del riesgo, primero que no sabemos hacerlo, pero aunque quisiéramos saber hacerlo, no lo haríamos porque para nosotros se rompen ecosistemas y realmente se contamina muchísimo más que si coges vivienda vacía, la rehabilitas. Ahí lo que nosotros hacemos, y Fer ahí insiste muchísimo continuamente, y Javi, que está aquí, nos hace prácticamente todas las reformas, lo que intentamos hacer es una remodelación muy completa, ¿vale? Todo el tema de tuberías, de electricidad, o sea, absolutamente todo, temas térmicos, porque aunque no estén como a la super vanguardia a nivel sostenible, nos van a dar como, primero, que tienes menos derramas, pero segundo, en el futuro, cuando vengan este tipo de políticas, no tendrás que gastarte tantísimo dinero, ¿sabes? Entonces estamos intentando atacar la sostenibilidad desde esa perspectiva. Eso es impacto medioambiental, y luego impacto social es que no hay vivienda, entonces intentamos dar más vivienda a Valencia, que hay gente que dice, yo vivienda no quiero porque la ley de la vivienda está mal planteada para el inversor y yo no quiero arriesgarme a que alguien se quede en mi casa sin pagar y lo que sea. La realidad es que no es un riesgo tan alto y hay muchísimas familias que no encuentran viviendas donde vivir. Ya no es un tema de precio, que antes lo he explicado. Entonces estamos ahí, ese es nuestro approach. Bueno, yo creo que ahora, como vamos a hacer networking media horita, seguro que hay gente que te va a preguntar más cosas, y a Juan Carlos sobre todo. Juan Carlos es una enciclopedia, así que os encantará conocerle. Se te está haciendo tarde. Eso. Es verdad, muy tenista. Quien juega tenis puede también coger conocimiento de Juan Carlos ahí. Bueno, José, muchísimas gracias. Nos conocemos desde hace poco, pero ya desde el primer momento aprendí cosas en esa comida y he seguido aprendiendo hoy. Yo creo que es clave siempre intentar rodearte de gente que está a pasos por delante de ti, que es lo que vosotros estáis haciendo. El podcast que nosotros estamos grabando ahora no deja de ser un vehículo para gente que vea cómo yo estoy intentando acceder a más conocimiento y a más oportunidades y tal, ¿no? Así que muchísimas gracias por participar en el evento y por dejarte grabar también.
por compartir conocimiento y experiencia y eso. Y nada, muchísimas gracias.